Río de Vida presenta Vida en Abundancia. Trae el cielo a la tierra y vive hoy tu milagro con Dios. En los próximos minutos, desata tu fe y recibe lo sobrenatural. Comienza Vida en Abundancia. Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidos a una nueva etapa y a una nueva edición de Vida en Abundancia. Estamos con todos ustedes de vuelta. ¡Viva septiembre! Porque en septiembre todos volvemos. Los niños vuelven a la escuela. Bueno, muchas de las rutinas también vuelven y, en fin, que nosotros también volvemos a Televisión Vida. Así es que bienvenidos, bienvenidos. Hoy tenemos un montón de cosas que contarles, cosas que han pasado a lo largo del verano, cosas, bueno, no sé, que se suponía que tenía que empezar aquí mi acompañante a hablar, pero de ahí ese silencio que no sabemos por qué. Buenos días a toda la querida audiencia. A ver, ¿te das cuenta que ya hemos empezado? Sí, ya me he dado cuenta. ¿Tú te has dado cuenta que hemos empezado? Sí. Que... Estamos de vuelta. Es que luego, perdóneme audiencia, luego dicen que me meto contigo. Yo no me meto con él. Lo que yo hago es despertarle, porque es que si no se queda así como en silencio, se queda en off. Sí. Es que hemos empezado, que hemos vuelto. Pero es que cuesta retomar, todo. ¿No? Es como... Sí, pero da igual, pero toca retomar. Si sí, es que ya retomar. Que hemos venido, claro. ¿Sabes? Por lo menos tendremos que hacer algo. Pero bueno, teníamos que haber empezado la semana pasada, pero no pudimos. ¿Sí? Así que ya estamos aquí, ¿no? Pues me estoy enterando yo ahora que teníamos que haber empezado la semana pasada. Sí. Bueno, pues con una semana de retraso, pues aquí estamos con todos ustedes. Y la emisora hemos hecho pellas, como se diría en la escuela. La emisora de radio y televisión volvía a su programación habitual. La pasada semana. De invierno. Sí. Programación habitual de invierno, porque ellos luego tienen su programación habitual de verano. Así que estamos aquí de nuevo, felices de poder estar con todos ustedes, de poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, vamos a hablar de algunas cosas prácticas para retomar, ¿no? Uy, para retomar, sí. Mira que cuesta de verdad retomar. ¿No? Sí, yo cuando he entrado por aquí me dice Tamara, tienes cara como de... Yo digo, es que lo de poner el motor otra vez en rodamiento, en rodaje, ojo, como cuesta, ¿eh? Pero bueno, yo he estado rodando. Perdona, pero esto podría hacer que yo soltase un chiste fácil. Sí, yo sé. ¿Me entiendes? Y fíjate que por ser el primer día no lo voy a hacer. De todas maneras, escucha. Pero no te acostumbres. De todas maneras, estoy adelgazando, así que por mucho que intentes, no. O sea, es que tú sigues, Samuel, tú sigues. Yo haciendo un esfuerzo aquí. Que por cierto, tengo que decirlo. Lo tengo que decir porque hay mucha gente que no lo cree, ¿no? Pero estoy en una dieta es que él sigue, donde como lo que quiero. No comes lo que quieres. Sí, como lo que quiero. No. Ya te digo yo que soy la que te cocino, que tú no comes lo que quieres. Pero bueno, comes primero lo que yo te pongo. Ok, perfecto. Que en algunas ocasiones no sabes lo que es. Porque hay cosas de las que tú habitualmente no te las comerías. Bueno, lo que trato de decirle a la audiencia es que sin sustancias, sin pastillas, sin batidos, sin nada, se puede adelgazar. Se puede adelgazar con una dieta equilibrada. Sí, totalmente. Comiendo verduras, que esto es lo que tú no sabes. Verduras, frutas, proteínas, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y nada de pan. Cosas que te den energía. Nada de grasa. Nada de hidratos de carbono. Bueno, todas las mañanas tomo un poco de pan. Sí, pero es pan de ese de mentiras. No es de mentiras, pan que tú te es de tomas. Verdad. Para mí ya es de verdad. Por eso. Hace un mes era de mentiras, ahora es de verdad. Claro, pero es pan de ese... Pero oye, animarles a todos a mejorar. Yo llevo desde final de julio y la verdad que he bajado casi 10 kilos y seguimos adelante. La gente que... Es que de verdad... Por eso yo he seguido rodando, ¿no? Yo he seguido rodando. Sí, que... ¿Cómo era que vamos a hacer? Consejo... Es que de verdad me lo pones muy difícil. Yo sé que te lo pongo... que te lo pongo difícil. Me lo pones difícil. Porque es que a mí el cerebro me va muy rápido, ¿sabes?
Pero vamos a lo que vamos. O sea, no estás ese para es el meterte tema. conmigo, estamos para Que transmitir no, algo. por eso que yo este año, en esta nueva etapa nuestra, Sí. yo me he empeñado en, qué sé yo, en ser buena gente, en sujetar mi cerebro, ¿sabes? Sí. Esa velocidad que tiene por naturaleza. Pero tú ahí estás tentando, tentando. Y yo, pase de mí, Señor, esta copa, pase de mí esta copa. Y nada. Bueno, vamos a... Rodamiento. Bueno, tenemos que comenzar, ¿no? Tenemos que Hay una comenzar. cosa que pasa en verano, Raquel, y luego haremos una pausa, ¿no? Pero queremos hacer 2 bloques hoy, aunque los dos tienen algo que ver, Sí. ¿no? Pero algo que sucede en verano es que mucha gente se pierde el hilo de lo que Dios venía haciendo en sus vidas, ¿no? O ralentizan, ralentiza un poco el Algunos motor. pierden el hilo, otros ralentizan o sea, frenan un poquito lo que está sucediendo, y otros sí que es verdad que se mantienen ahí Sí. en las cosas de Dios, ¿no? Sí. Y eso hay que decirlo. Pero nosotros siempre que cuando va llegando el verano, que la gente toma vacaciones, playa, entretenimiento o mucho trabajo, porque, por ejemplo, Sí. nosotros somos de la zona de la costa, y en la zona de la costa mucha gente que no trabajaba el domingo, ahora trabaja el domingo, ¿no? Y algo que hemos venido experimentando durante los veranos es que Dios comienza una obra en la gente durante todo el año, llega el verano y algunos pierden el hilo, otros frenan todo lo que estaba sucediendo y claro, Dios está intentando edificar y quizá por ese descanso, por esa desconexión comienzan a suceder cosas. Es verdad que hay un remanente que en las iglesias y en el pueblo de Dios permanece fiel, buscando a Dios cada día, manteniéndose en sus reuniones, como nosotros, por ejemplo, cuando viajamos a algún lugar de vacaciones, intentamos congregarnos el domingo donde sea, en cualquier otra, podemos estar en cualquier parte del mundo, buscaremos en la guía de teléfonos o en internet una iglesia donde podamos ir a congregarnos con nuestra familia y disfrutar del Día del Señor, ¿no? Pero no ocurre en todos los casos. Luego también hay mucha gente que trabaja y lo que produce en sus vidas de alguna manera es una apatía, es una frialdad, es volver a arrancar ese motor espiritual que estaban manejando, y ahí es donde hay un conflicto bastante complicado, ¿no? La verdad es que sí es cierto. Todo lo que tiene que ver con espacios de tiempo vacacionales, porque luego esto también sucede en Navidad, ¿eh? O sea, vivimos etapas, y siempre que hay una etapa vacacional o una etapa donde nos saca un poquito de nuestra rutina, es verdad que tendemos a ralentizar ese motor espiritual que tenemos, y es cierto que luego ponerlo otra vez en funcionamiento nos cuesta, y cuanto más lo vamos ralentizando o cuanto más tomamos el hábito de ralentizarlo por lo que sea, cada vez luego nos cuesta mucho más ponerlo en rodamiento, y es verdad que se convierte en una dificultad, se convierte en un problema. De verdad que se convierte en un problema. Te encuentras con gente que se despista tanto, que se enfría tanto, que se desconecta tanto, que luego volverse a conectar, volver a estar en lo habitual. Y cuando digo lo habitual, no digo a modo de rutina, ¿eh? No. Digo a modo de cosa buena. Mantenerse en el Señor con una fe que Cuesta resplandece muchísimo, y una vida cuesta muchísimo. que es un testimonio, ¿no? Sí, es una realidad, ¿no? Y está sucediendo a nuestro alrededor constantemente este tipo de cosas. Y claro, ahí Pero no nos tendrían que pasar. no deberían pasar. Quiero decir, es lícito y es una bendición de Dios el trabajo, ¿vale? El trabajo y también el descanso. Y también el descanso, quiero decir, es una bendición del cielo el que tengamos trabajo y tengamos mucho trabajo, ¿vale? Y también es una bendición que tengamos espacios de descanso. Totalmente. Pero imagínate que esa bendición lo que hace es separarnos o enfriarnos o apartarnos del Dios que nos ha dado la bendición. ¿Cómo puede ser que el trabajo sea una bendición y haya mucha gente que tenga que aprovechar el verano? ¿Vale? Porque vivimos en una zona donde y luego estamos viviendo una época de la historia de nuestro país
donde tenemos que aprovechar el verano Totalmente. para trabajar. Tenemos que aprovechar las Navidades porque aumentan las demandas, aumentan ciertos servicios. Los puestos de trabajo para... Claro, entonces tenemos que aprovechar. Pero ¿cómo puede ser que eso luego se traduzca en una frialdad, en un ralentizaje, en un echarse para atrás? ¿Cómo puede ser? No debiera de ser así, no debiera de suceder De alguna así. manera, claro, no debemos permitir que esa bendición por la que hemos estado orando termine convirtiéndose En una carga, en por una decirlo de carga alguna manera. que lo único que nos va a hacer es volvernos a frenar en todo el propósito de Dios. De hecho, creo que las bendiciones de Dios o lo que Dios nos otorga, Dios nos puede dar un cheque, Dios nos puede dar un coche nuevo, una casa nueva, un nuevo trabajo, un tiempo de descanso, pero todas esas cosas no deberían enfriar nuestra relación con Dios, sino calentarla, avivarla, Ajá. avivar el fuego dentro de nuestros corazones, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante y bueno, y creo que si podemos hacerlo bien, va a ser una bendición y mucha gente va a notar que su crecimiento es aún Sí. mayor, ¿no? Pero la mayoría, o lo que podemos decir que un amplio grupo de estas personas o que descansaron o que trabajaron, ahora se encuentran en un momento donde no solamente tienen que arrancar otro tipo de rutina porque terminan los trabajos del verano, termina el descanso y luego viene el problema de, ¿cómo le llaman? La depresión postvacacional, ¿no? postvacacional. Bueno, todos esos rollos que cuentan que es normal que nos gusta estar todo el día en la playa y llega un punto que no, pero creo que es un privilegio poder trabajar y poder hacer las Claro. cosas, ¿no? Pero no podemos permitir que todas estas cosas frenen y es lo que está ocurriendo con muchas personas Sí. y detengan el mover de Dios en nuestras vidas. Claro. Entonces, fíjate que hasta en las iglesias toca retomar y volver a prender el fuego, echar Sí, leña hay al que altar volver a motivar a la gente y no debería ser así, no, o sea, para debería nada. ser un de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿no? Creo que o un consejo práctico que podríamos darle a la gente, porque va a venir Navidad. Ujú. Y en Navidad no va a pasar lo mismo. Ocurre lo mismo. Si Nos va a pasar son dos exactamente lo estaciones mismo. que frenan un poco. Si no aprendemos, constantemente vamos a vivir en etapas. ¿Y qué pasa? Que tenemos unos meses donde volvemos a arrancar, pero luego llegan 15 días donde nos frenan. Y entonces estamos constantemente como una montaña rusa, hasta que no aprendamos a adquirir hábitos. Y creo- disciplinas. y disciplinas. Y creo que hay 3 hábitos Ajá. que nos pueden evitar pasar por estos procesos de hacia arriba y hacia abajo. Es muy interesante. 3 hábitos nos Claro, hablas. son 3 hábitos de las 3 áreas que gobiernan nuestras vidas, Ujú. que tristemente las descuidamos. Ok. Y como descuidamos esas 3 áreas, ¿qué sucede? Y no adquirimos hábitos saludables, estamos constantemente hacia arriba y hacia abajo. Y es simplemente crear hábitos emocionales, mentales y espirituales. Si tú creas hábitos saludables en tus emociones, si tú creas hábitos saludables en tu mente, si tú creas hábitos saludables en tu área espiritual, tú podrás irte de vacaciones, tú podrás pasarte un verano trabajando más de la cuenta, que nunca te enfriarás, nunca retrocederás, nunca te apartarás, nunca irás para arriba ni para abajo. El problema es cuando nuestros hábitos emocionales los dejamos expuestos y no tenemos hábitos fuertes que controlen nuestras emociones, que controlen nuestra mente y que controlen nuestro espíritu. Interesante. Se le llama simple y llanamente dominio propio. Hay gente que descontrola sus emociones, con lo cual en esas épocas de mucho más trabajo o caen en una depresión, o caen en estrés, o caen porque no tienen hábitos saludables en el área emocional, ni mucho menos en el área mental. La mente empieza a pensar cosas que no tiene que pensar. Si tú no tienes hábitos saludables con respecto a tu mente va a desconfiar, tu mente va a perder la fe e inevitablemente quien se va a ver afectado es nuestro espíritu. Totalmente. Y si nuestro espíritu se ve afectado, tenemos frialdad, tenemos apatía, tenemos retroceso. Entonces tú dices que las 3 áreas son las emociones,
las mentales y las espirituales. Claro, algo que sucede mucho y que lo que yo he visto con gente que trabaja... Tú observa a la gente que empieza a trabajar de más o empieza a irse de vacaciones. Cuando regresan, uno tiene que trabajar en sus áreas emocionales, en sus áreas mentales y en consecuencia en la espiritual. Claro, por eso yo he visto, por ejemplo, algo que sucede a gente que trabaja mucho y antepone el trabajo, es que después lo que ganaron, al no tener una estabilidad emocional, espiritual y mental, terminan tomando malas decisiones financieras y todo lo que trabajaron y lo que ganaron cayó en saco roto, que es lo que dice la palabra de Dios, que es muy interesante. O sea, cae en saco roto. ¿Por qué? Porque sí, trabajé, gané, pero tengo un estado emocional destruido o un estado emocional bajo que no me deja pensar correctamente, y como estoy alejado de Dios porque me he enfriado, aunque sigo siendo creyente, sigo estando en Dios, tomo decisiones que están fuera de la palabra de Dios y eso me lleva a afectar todo lo que he hecho, y todo lo que era un supuesto tesoro al inicio se convierta en una perfecta ruina porque no conseguí tener una estabilidad emocional, mental y espiritual para poder manejar la bendición que Dios me estaba dando. Interesante. Claro, ese es el asunto. Tenemos que adquirir, y evidentemente no vamos a adquirir esos hábitos cuando estamos en medio de. O sea, yo no puedo adquirir hábitos saludables en medio de mis vacaciones. Y ojo, es que es súper lícito. Es súper bueno, o sea, recomendamos, váyanse de vacaciones con su familia. Totalmente, no, el tiempo de descanso hay que tenerlo, sí. Y luego, si tienen la bendición y pueden aprovechar trabajo que les va a mantener en ese invierno... Como las hormigas. Claro, o sea, por supuesto, aprovéchenlo. O sea, pero evidentemente va a ser provechoso si yo en los tiempos en los que tengo de normalidad... creo en mí una costumbre o unos hábitos que luego me van a sostener en medio de esos procesos. Efectivamente. Y si no creo hábitos emocionales, no creo hábitos mentales y no creo hábitos espirituales, cuando paso por ese proceso me desubico, pero lo más grande. Claro, entonces podemos dar algunos consejos, por ejemplo, ¿cuáles serían unos hábitos emocionales durante esos periodos? Por si hay todavía gente que está trabajando o está vacacionando, ¿cuáles serían esos hábitos emocionales? Los hábitos emocionales son, evidentemente, yo tengo que sujetar mis emociones, yo tengo que sujetar mis sentimientos. Mantener la paz de Dios. No me tengo que dejar llevar por ellos. Tengo que empezar a acostumbrarme en momentos normales a saber gestionar los diferentes cambios que puedan haber en mí. Tengo que saber gestionar lo bueno como lo malo. Tengo que aprender a saber gestionar las dificultades como los tiempos buenos. Fíjate que y eso tiene que ver con las emociones. Gestionar mis emociones es saber tener dominio propio. Fíjate que yo me he dado cuenta que los momentos de cambios bruscos de temperatura en nuestras estaciones, porque sí, tenemos primavera, verano, otoño, invierno, pero realmente nosotros tenemos dos cambios bruscos, ¿no? Por ejemplo, estos días está habiendo un cambio brusco de temperatura, pero también justo cuando llegamos a mayo, junio, de repente hay un cambio brusco donde la temperatura aumenta de una manera nefasta, porque es un rollo, el calor de julio y agosto es un rollo, ¿no? Está muy bien para ir a la playa, pero es demasiado calor, ¿no? Bueno, para mí, ¿no? Pero algo que yo me he dado cuenta como pastor todos estos años pastoreando es que esos dos momentos producen en la congregación ámbitos donde las emociones afloran y donde hay gente que esas emociones es positivo porque aportan. Y cuando digo aportan es porque quieren servir, porque se animan más, pero también es negativo para otros porque en vez de aportar, sencillamente comienzan a maltratar o a ver las cosas mal, o porque son gente que se lleva por lo emocional y no por la guía del Espíritu Santo, ¿no? Dominio propio. Efectivamente. Tenemos que empezar a producir en nosotros
algo que sí tenemos, pero que poco usamos, que se llama el dominio propio. El control, el poder mantener. Claro, dice la palabra de Dios que un hombre es más fuerte que una ciudad cuando tiene dominio propio. El dominio propio es lo único que te va a mantener estable en esos momentos o de exceso de trabajo o de descanso. Total. Dominio propio, dominar tus emociones, dominarte a ti mismo. Y mantener esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, que es el shalom de Dios. Que, las mayores tonterías las cometemos en vacaciones. Lo que pasa es que no podemos mantener el shalom de Dios si no tenemos hábitos espirituales. Claro. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no viene gratis. O sea, no la compro, no puedo comprarla, no puedo pagar 100 euros por ella, tampoco puedo pedirle a un hermano que me ore para que esa paz venga sobre mí. Tengo que gestionarla yo y tengo que buscarla yo en la presencia de Dios. Luego están los hábitos mentales. Evidentemente sujete lo que su mente le dice. Pero si tus emociones están totalmente desbordadas, pues imagínate lo que tu mente te pueda andar hablando. Claro. Pero si es que si no te llenas de la palabra de Dios, ¿vale? Inevitablemente... la voz que vas a escuchar no es la de Dios, sino la del enemigo. Entonces, crear hábitos mentales es poder tener una mente saludable, que piense en lo bueno, que piense en lo puro, objetivo, que piense en lo sano. En las cosas de arriba. Evidentemente, una mente que piensa en las cosas buenas, el mundo le diría pensar en positivo, pero yo creo que es pensar en las cosas buenas. Sí. Es una mente que en medio de circunstancias más difíciles o más favorables, es una mente que siempre va a estar predispuesta para lo mejor. Entonces, si tú tienes hábitos saludables y tienes una mente que piensa en lo bueno, como decía Pedro, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es honesto, en esto pensad. Eso es crear hábitos saludables mentales. Entonces, hay gente que de vacaciones se desmadra de tal manera que uno dice, ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué pasa? ¿Que en tus 15 días de vacaciones ya no eras cristiano? Y haces unas cosas que tú dices, ¿pero por qué estás haciendo eso? Que es hasta ridículo. Sí. Porque dices, no lo haces en invierno y en verano si lo haces, en vacaciones si lo haces. O sea, no. Ten tu mente clara, ten tu mente enfocada. O sea, hay gente que se le desenfoca la mente de tal manera que uno dice, ¿decidiste eso por ti mismo? No, ten tu mente enfocada en Jesús, evidentemente, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tu mente pueda tomar buenas decisiones, para que tu mente esté sana, saludable, enfocada en el Señor. Y así no vas a cometer tonterías. Y bueno, claro, una de las cosas es que cuando hacemos este tipo de cosas o no mantenemos la mente saludable, entonces comenzamos a cometer errores, comenzamos a creer cosas que no son. Y cuando creemos cosas comenzamos a tener imaginaciones. Por eso dice la palabra de Dios, echando abajo todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo, ¿no? Porque comenzamos a tener argumentos, filosofías y pensamientos que no vienen del cielo, pero vienen del mismo infierno. Y eso se hace carne en nosotros y comenzamos a tener verdaderos problemas, ¿no? Claro. Bueno, luego están Bueno, los hábitos espirituales, por favor, no deje de orar, no deje de leer la Biblia. Oiga, ¿no se puede congregar el domingo? Pero sí puede congregarse el lunes, que es la reunión de intercesión, o el martes, o el miércoles. Depende de cada iglesia como lo tenga, claro. Pero usted tiene ese momentito, oiga, hágalo. Claro. Vaya. No puede congregarse tampoco, pero en su congregación hay alguna reunión en casas, o llámese células. Vaya. Y no olvide... No, es que solamente puede ir una hora. Oiga, vaya una esa hora. No, es que entro a trabajar el domingo a las 12:30, pero mi reunión empieza a las 11. Pues vaya de 11 a 12 y luego esa media hora de trayecto para el trabajo, pero vaya. El caso es que dejamos de ir. No, se acabó. No, hábitos espirituales. No deje de orar. Me recuerdo de una historia que tuve con una pareja que venía a la iglesia nuestra y me recuerdo que un mes de agosto los susodichos o esta gente me dijo, me escribe por Facebook y me dice, pastor, hasta el 1 de septiembre
Digo, ¿qué? ¿Se van de vacaciones? ¡Qué alegría!, ¿no? Pensé yo que se iban a otra ciudad, a otro país, o Dios les había, como mucha gente que Dios les regala un viaje, tal, súper, ¿no? No, nos quedamos en casa de vacaciones. Y digo, ¿y qué pasa? Que no, porque vivían cerca. ¿Qué pasa? ¿Que la iglesia no vais a ir los domingos a adorar y honrar al Rey de Reyes y el Señor de Señores? No. Bueno, ahí los reprendí, porque eso era una barbaridad que esta gente estaba haciendo. O sea, una cosa que, claro que luego se marcharon de la iglesia porque les molestó la regañina que les di, ¿no? Porque hay gente que les regañas y les regañas por su bien, porque yo sabía que si ellos hacían eso iban a entrar en una frialdad, y de hecho no están bien. O sea, andan por ahí. Pero yo quería alertarlos para... ¿Por qué? Porque yo conozco lo que pasa, sabemos lo que pasa, son muchos años de experiencia. Pero es que el hombre, ¿no? El ser humano, da igual donde viva, es ser humano. Claro. Y si el Señor dijo, no dejen de congregarse, es Como porque algunos... conoce el peligro que corremos. Bueno, ahora leeremos ese pasaje. Si no es capaz de ir, coger el coche o el bus e ir a la iglesia, ¿de verdad cree que estando solo, con lo rica que está en la cama y la buena programación que tiene la televisión, se va a poner a orar solo en su casa? No. Vamos, no se lo cree nadie. No. Eso no se lo cree ni el diablo, fíjate. Por eso dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, viendo que aquel día se acerca. Y está hablando de la venida de Cristo, está hablando del día del sueño cumplido, ese sueño que tenemos los cristianos. Y dice, cuanto más cerca estamos del propósito de Dios, más nos tenemos que congregar. Eso es lo que dice en contexto ese texto. Así que es bien interesante. Entonces, otra disciplina espiritual sería tener un tiempo de intimidad cada día. O sea, si tú trabajas en un restaurante, un centro comercial, lo que sea, toma cada día media hora, una hora, haz tu devocional, tiempo con Dios, o tu Biblia, o ten 15 minutos de adoración, ora al Señor, intercede, métete en la palabra, pero toma un tiempo para que puedas seguir estando edificado. Busca la prédica de tu pastor en internet, si la tiene, y si no, pues tienes la radio, tienes la televisión. Hay 1000 formas de escuchar una prédica a la semana, 2 prédicas, para poder fortaleciendo nuestras vidas, ¿no? Claro. Ahora, esto es lo que deberíamos hacer en un estado vacacional, en un estado de trabajo. No, por eso es lo que deberíamos de hacer antes de pasar. Ahora, porque cuando llega eso, tus hábitos emocionales, mentales y espirituales están bien, con lo cual pasas por esto de la manera más La pregunta mía es, a lo mejor ahora hay alguna persona que dice, pues yo me enfrié, estuve trabajando todo el verano, aquí estoy enredado, encima todo el dinero que me entró por un lado cayó en saco roto. Otros dicen, no, me fui de vacaciones y me olvidé y no fui y tal, ahora me toca retomar, pero me siento frío, me siento fría. Bueno, para empezar es normal que te sientes así por todo lo que hemos estado hablando, pero hay una solución. Pues mira, la solución es esta, señores, a echarle narices al asunto. Claro. O sea, es que ahora toca esforzarse, y si lo tiene que hacer el doble, lo va a hacer el doble, claro, por recuperar lo que perdió. Efectivamente. Porque cuando uno pierde algo, recuperarlo, pues cuesta más. Entonces, algunos consejos: vuelva a tener su intimidad con Dios cada día. Vuelva a la iglesia. Le va a costar los primeros días. Esto es como el gimnasio. Los primeros días cuestan. O como una dieta. Agujetas. Efectivamente. Vuelva a congregarse, si no puede el domingo, cualquier otro día de la iglesia, de la semana. Y mire, le doy una sugerencia bien interesante. Tómese un día o 2 de ayuno, pero ayune de verdad, ayune... no ayune de 8 a 2 de la tarde. Sí, o como algunos, que no como chocolate y eso es un ayuno. No es una, ayune. Ayune de verdad, pero ayune y tómese un tiempo para buscar a Dios, para estar en adoración. No tiene que hacer mucho, tan solo estar a los pies del Maestro, escuchando adoración, diciéndole: Señor, renuévame, restáurame, vuélveme a levantar, vuelve a hacer algo en mi vida, Señor. Perdóname porque quizá este verano, y lo digo para de ese caso, quizá otros no, porque siempre hay un remanente, pero Señor, perdóname porque este verano me enredé mucho. No permitas que la bendición que me diste caiga en saco roto, Señor, sino que pueda ser bendecido y pueda ser bendecida, que podamos levantar. Tómate un día, tómate 2, apaga la televisión, apaga las redes sociales y métete, adora al Señor, y vas a ver que en un par de semanas tú vuelves a estar al mismo nivel con que lo dejaste el pasado junio. Y no vuelvas a caer en el mismo error. Y no vuelvas a caer, aprendamos de todo esto. Claro. Y esto lo decimos para edificar las vidas y los corazones, ¿no? Sí, esto lo decimos pues para que consigamos lo que tenemos que conseguir. Efectivamente. Y es que España sea para Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Pues claro, porque depende a la fin depende de lo que los hijos de Dios hagamos. Totalmente. Entonces, si estamos un pasito para adelante y 2 para atrás,
y no nos conquistamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a conquistar una nación? Efectivamente. Pero bueno, En ahí fin. está ese consejo de vuelta al cole, de vuelta al verano, perdón, de vuelta al otoño. Bueno, otoño todavía no, pero de vuelta a Oye, septiembre. no me Hombre, quites el sol antes de tiempo. No, todavía hay Hoy sol. ha brillado el sol. Amén. Todavía vamos con manguita corta. sí. Bueno, De- yo no. No, tú es que ni en verano, tú siempre vas con tu manga larga. Bueno, tenemos un tema muy interesante Sí. del que queremos hablar ahora en el segundo bloque. En el segundo. Eh, Hoy se trata de hablar, ¿no? Sí, hoy sí. Hoy sí, hoy se trata Se llama de El hablar. secreto del velo. Queremos hablar de cómo penetrar al lugar santísimo. También decir que no todos los creyentes han entrado al lugar santísimo. Esto es interesante porque la gente cree que todos han entrado al lugar santísimo y yo creo que no. Mucha gente no ha entrado todavía, el acceso está abierto, pero necesitamos poder entrar a ese lugar. El velo del templo se rasgó en dos, hay acceso, pero a veces necesitamos tener una actitud del corazón que nos permita entrar a ese lugar. Y vamos a explicar por qué. Cuando yo te explique el por qué a lo mejor no hemos entrado, lo vamos a entender perfectamente y de alguna manera nos vamos a motivar para entrar en una relación más profunda con Dios, que es lo que queremos, ¿te parece? Ajá. Así que vamos a hacer una breve pausa y después de esta pausa entramos con el segundo bloque. Así que en un instante volvemos. En unos instantes regresamos con Vida en Abundancia. Continuamos con Vida en Abundancia. Bueno, pues aquí estamos otra vez de regreso con ustedes de esta pequeña pausa y que nosotros pues en nuestro primer día pues poniéndonos en rodamiento, en rodaje. Efectivamente. Sí, Esperamos que sea de bendición para sus vidas Sí. y bueno, recuerden que lo hacemos con mucho amor para ayudarles y sobre todo para que alcancen el Hoy propósito estamos como de Dios, otra vez ¿no? ubicándonos en nuestras sillas, En todo. los micrófonos, Todo. todo. Pero vamos con el tema, ¿no? Sí, vamos a Venga. hablar del... Yo lo he titulado El secreto del velo, ¿no? Todos sabemos que detrás del velo, en el templo y en el tabernáculo estaba lo que llamamos el lugar santísimo. Cristo muere en la cruz y el velo del templo es rasgado. Y ese rasgamiento que fue desde arriba hacia abajo, porque nunca olvidemos que todo lo que sucede en nuestras vidas viene de arriba hacia abajo, interesante, provoca o produce un acceso de entrada al lugar santísimo. Por eso dice que podemos entrar confiadamente, pero tenemos que entrar con el corazón correcto, con la actitud correcta, porque no todo el mundo entra. Eso es importante remarcar. Sí, podemos, porque ir a la iglesia no es entrar en el lugar santísimo. O sea, hay mucha gente que va a la iglesia pero no entra al lugar santísimo. Entonces, esto quiero diferenciarlo porque la gente dice, no, yo fui al culto y el culto no es el lugar santísimo. En el culto se manifiesta el lugar santísimo. De todas maneras, creo que todos tenemos experiencias de haber ido algún día a la iglesia y haber salido como si nada. No entramos. O sea, quiero decir, y esa experiencia creo que todos podríamos decir, pues sí, a mí a veces me ha pasado que he ido y es como si no hubiera hecho nada. Y no tiene que ver con la reunión, tiene que No. ver con la actitud personal de cada persona. O sea, porque muchas veces decimos, no es que la música, la adoración o no estaba, no estaban fluía. finos, No. El que tiene que estar fino es uno mismo, porque el que accede al lugar santísimo es uno mismo. Claro. Entonces, diferenciemos y sepamos, ¿no? Porque yo aprendí algo en la escuela bíblica, cuando estaba en la escuela bíblica, y es que yo podía estar en cualquier lugar y entrar, acceder al lugar santísimo. De hecho, una vez fue así la cosa. Yo entré a una iglesia de gente muy mayor, era una vieja catedral inglesa, y a mí me tocaba predicar. Y yo entré a ese lugar y yo dije, va a ser muy difícil que yo fluya desde lo más profundo del corazón de Dios. Entonces, cuando yo dije eso, el Señor me respondió y me dijo, ¿por qué? Tan Claro. sencillo como eso. ¿Por qué? Claro. ¿Depende de ellos o depende de que tú puedas entrar al lugar santísimo? Y ahí fue cuando me di cuenta que la responsabilidad de entrar al lugar más profundo y secreto de Dios no tiene que ver con la congregación, tiene que ver con la persona. Entonces, vamos a hablar de esto y vamos a ir a un pasaje que está en Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 25, donde habla del velo y habla de lo que hace es una comparación de los altares del tabernáculo, que habla de las actitudes del corazón que tenemos que tener para accesar al lugar santísimo. O sea,
yo quiero que entiendas esto. Lugar Santísimo está abierto para ti, pero para poder entrar hay que tener la actitud del corazón correcta. Una persona rebelde no entra, una persona mentirosa no entra, una persona orgullosa no entra, pero hay que tener una actitud especial, que son 4 cosas que queremos hablar en este día y enseñarles. Así que vamos a leer el pasaje. ¿Qué dice, Raquel? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Vale, perfecto. Hace una semana, creo que fue, cuando estaba en otro país, y bueno, tú ese día saliste con algunos amigos a hacer unas compras y yo me quedé en la casa donde estábamos y yo estaba mirando la presentación de un teléfono que había salido de una marca y era un teléfono muy esperado, era el 7 de septiembre, mucha gente sabe de lo que estoy hablando, y quise ver el show que había en San Francisco de lo que estaba sucediendo. Y estaba muy interesado porque es una marca de teléfonos que yo uso, etcétera, etcétera. Pero no entramos en eso. Porque a ti la tecnología te encanta. Me encanta la tecnología, Ya ¿verdad? está. Como a ti te gusta la moda, por ejemplo. A mí me encanta, Te encanta la moda. o la cocina. La cocina. Te encanta, ¿no? Bueno, a mí me encanta la tecnología y no está mal, no es pecado, como a ti te gusta la moda. No es pecado. Eso hay que decir, no es pecado. Pero yo estaba atento a ese show y entonces yo prendí el ordenador y de hecho el show estaba siendo filmado sin que hubiera comenzado el show. Entonces era interesante porque ese teléfono llevaba más de 2 años, había sido inventado y por más que la gente hacía conjeturas y creía saber que había visto algo, no tenía nada que ver con lo que realmente había salido. O sea, era un teléfono que había estado velado hasta el 7 de septiembre, que fue desvelado, ¿de acuerdo? Y eso es lo interesante del velo y tiene que ver con el velo, ¿no? Ahora, era increíble ver la expectativa que se creó. Había una expectativa impresionante, Sí, ¿no? sí. Había periodistas de todo el mundo interesadas en el objeto y habían, pero cantidad, de hecho había toda una sección, estaba lleno de periodistas, había música, sonaba una música espectacular, una música fantástica. O sea, un marketing Sí, espectacular. luces, la gente iba con su mejor sonrisa, su mejor traje y con cantidad de expectativa. Todos estaban haciendo selfies de estar en el lugar, escribiendo estoy en la Me presentación de imagino tal que a ese teléfono. sitio tampoco habrían invitado a cualquiera. No, había gente, creo que del mundo tecnológico, empresarial, Claro, y gente claro. especial para ese lugar, ¿no? Y entonces comienza el evento y el evento comienza con un vídeo espectacular, luego comienzan a hablar de una serie de cosas, pero dejan el teléfono para lo último, ¿no? Entonces, ya cuando llega el último momento, presentan un reloj, presentan unos juegos, presentan Jolín. todo esto y llegan al final y entonces desvelan, le quitan el velo a ese teléfono que llevaba 2 años escondidos detrás de un velo y de repente lo muestran y efectivamente pues era más o menos lo esperado, pero era un buen teléfono que estaba saliendo al mercado, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, Raquel, me sorprendió la capacidad que tiene el mundo para crear expectativa y esperar algo que tan solo es un objeto que no supera un valor de 1.000 euros. Y que nosotros como cristianos no podamos entender que aquello que está detrás del velo, que es el lugar santísimo, pueda crear en nosotros una expectativa tan grande como la que tiene esta gente. Ellos y medio mundo, porque habían millones de personas conectadas a ese cast de televisión, millones. Había gente que lo estaba viendo, gente que comentó de todo el mundo, millones expectantes en todo el mundo esperando eso. Pero muchas veces nosotros como creyentes, cuando vamos a buscar aquello que está detrás del velo, que tiene mucho más valor porque hablamos de la eternidad, hablamos
del Padre de las luces, hablamos del Rey de reyes, el Señor de señores, hablamos de la misma presencia o más que todo, porque lo que hay detrás detrás del velo es la gloria de Dios. No tenemos ni siquiera ni un gramo de la expectativa que ellos tuvieron por un objeto que era un teléfono y valía menos de 1.000 euros. Pero tal vez tenga que ver porque le hemos quitado lo extraordinario a eso que hay detrás del velo. Tal vez es porque lo hemos hecho tan común, tan al alcance de todos, porque la realidad es que está al alcance de cualquiera, pero no por eso se convierte en algo común. Pero para nosotros el hecho de haber dicho o de creer que está al alcance de todos y que es para todos, le hemos puesto la etiqueta de común y le hemos quitado lo extraordinario, lo excelente que realmente es. Y al hacer eso, pues le hemos quitado su esplendor, le hemos robado su brillo. Y entonces ya es como que, bueno, pues si es, y si no es, pues mañana será. No nos damos cuenta, pero sabes, las cosas de la vida las mejores cosas de esta vida están detrás de velos. Cierto. Quiero ponerte algunos ejemplos, pero cuando hay una presentación del último modelo de un coche, un último teléfono, todo está tapado con un velo, se desvela y entonces la gente se fascina por lo que vio y hablamos de cosas materiales. Pero hay cosas interesantes que tienen que ver con la palabra velo. Por ejemplo, la gloria de una mujer está detrás de un velo, que es la virginidad. Entonces, es interesante que esa parte que es la virginidad ha sido creada no para cualquier hombre, sino para el hombre con el que se va a casar o se ha casado, mejor. Quiero puntualizar esto. La virginidad no es para un hombre que no se casa con esa mujer, es para el que está casado con esa mujer. Claro. Y ahí se manifiesta la gloria de la mujer. Es triste ver muchas mujeres que entregan hoy por hoy su virginidad a hombres, robándole ese tesoro o ese regalo a aquellos que de verdad un día serán sus esposos, ¿no? Pero fíjate que una vez más eso habla, una mujer que hace eso está convirtiendo su propio cuerpo en algo común. Común, efectivamente. Y la Biblia lo está advierte. Quitando la gloria. Claro, la Biblia lo advierte y hay un pasaje donde dice, ojo con llamar común aquello que yo he hecho santo. Entonces, cada vez que nosotros robamos esa gloria y lo hacemos por llamar común a algo, le robamos su esplendor. Y la Biblia lo advierte, la Biblia dice, ojo con que os atreváis a llamar común aquello que yo he dicho que es santo. Y ahí es donde está el peligro. Para nosotros, lo que hay detrás de ese velo, que se llama la gloria de Dios, lo hemos hecho algo tan común que le hemos robado lo santo, lo esplendoroso. Y hay otro ejemplo, es la gloria de la esposa. La gloria de la esposa es cuando una mujer llega al altar de la presencia de Dios con su velo, ¿de acuerdo? Lleve velo, yo llevé una cosa de esa. Pero lo normal, lo habitual o lo tradicional, y quiero hablar de esto, es interesante, es el velo. Cuando uno se casa en la presencia de Dios, una vez que ha sido casado por el sacerdote o el pastor, esa persona, el marido desvela a la mujer. Ajá. ¿Por qué? Porque ahora tiene la gloria de la esposa. Cierto. Entonces, como he dicho antes, todas las cosas más increíbles de la vida están detrás de un velo. Entonces, ella deja de ser una novia para convertirse en una esposa. Y por cierto, tengo que decir algo. Yo soy de los que creen que es importante que nos casemos en el altar de la presencia de Dios. Oh, sí. Yo creo que hay una unción. Miren, la familia ha sido creada por el Padre y hay una unción que fluye a través del matrimonio para ser padres y esposos, que no puede ser recibida en ningún otro lugar que no sea delante del altar de la presencia de Dios, donde esas dos personas se convierten en matrimonio. Eso. La gente dice, bueno, es que
es el rollo que se pega siempre los curas o los pastores o lo que sea, hablando de nosotros, de no. Hay una unción que se desata en el momento que la persona está de rodillas, el esposo y la esposa, los futuros esposos y esposa. En el momento que son unidos, hay una unción sobre ellos para ser esposos y para ser padres. De hecho, como una habilidad. Efectivamente, una habilidad sobrenatural. Por eso hay mucha gente que por no haber pasado en el altar, están luchando para ser buenos padres y buenos esposos y no pueden porque hay algo que necesitan. Y mi recomendación es que pidas la bendición, pidas que oren por ti y pides que sea hecho tu unión en el altar de la presencia. Yo soy de los tradicionales que creen eso con todo el corazón. Y las estadísticas, señores, están ahí. Están ahí. Que hay tradiciones que no son tradiciones. Efectivamente, pero el mensaje no es este. El mensaje es que la gloria de la esposa está detrás del velo, de nuevo, ¿no? Entonces, es bien interesante todas estas cosas, ¿no? Entonces, la gloria de Dios también estaba detrás de un velo. En la antigüedad todos sabíamos, nadie podía accesar el lugar de la gloria de Dios, pero a nosotros se nos ha dado esa accesibilidad, se nos ha dado el pase, se nos ha dado el VIP o el pase para poder, tenemos la autorización, la recomendación, podemos entrar a ese lugar que es la máxima experiencia de Dios, el momento más fuerte, el lugar donde fluyen los mayores milagros, donde se cumplen tus sueños, donde se abren los cielos. Ese es el lugar santísimo. Por eso yo digo que hay mucha gente que no ha accesado a ese lugar, porque el que entra al lugar santísimo, Raquel, sale diferente. Algo lo impacta, algo lo imparte, algo lo levanta, algo lo sana, algo lo restaura, porque es el lugar de la gloria de Dios. Yo creo que hay muchos creyentes que accedieron solo al lugar de acción de gracias, a las puertas, al lugar santo, pero muy pocos han accesado al lugar santísimo, porque los que entran al lugar de la gloria de Dios vuelven con un cambio radical en sus vidas, donde comienzan a cumplir la voluntad y el propósito de Dios en una dimensión sobrenatural. Por eso es que yo insistía antes que no todos los que dicen haber entrado al lugar inevitablemente santísimo alguien que se encuentra con la gloria de Dios y se encuentra con el mismo Señor nunca más puede ser el mismo. O sea, jamás puede ser el mismo. Y las cosas que y uno se encuentra tanto con esa pureza y esa grandeza que lo que tú eres desaparece por completo. Entonces, Hebreos, el libro de Hebreos nos enseña que está tras el velo, que hay una puerta abierta, que hay un acceso para nosotros, que podemos entrar, pero no porque diga que podemos entrar quiere decir que hayamos entrado. Cuidado, no nos engañemos con esto. Esto es lo que yo quiero resaltar, porque la gente dice, no, yo ya he estado en el lugar santísimo. Y mira, si tú hubieras estado en el lugar santísimo, tu vida hubiera dado un vuelco radical. O sea, se manifiesta lo sobrenatural, lo milagroso, es el lugar de la gloria de Dios. Es donde todo cambia, es donde todo pasa, es donde se comienza un avivamiento espiritual en tu corazón fuerte. Pero tenemos que buscar estar en ese lugar siempre. Ahora, hay 4 cosas que están antes del velo por las que necesitamos pasar, y el libro de Hebreos las menciona de una manera en una manera de ejemplos, comentándonos algunas cosas, y es lo que queremos intentar relatar en la próxima hora, en la próxima media hora. Y la primera de ellas, Raquel, es el altar de sacrificio. Cuando uno entraba al lugar del tabernáculo, lo primero que se encuentra es el altar de sacrificio. Todos conocemos lo del tabernáculo, nos fascina, para algunos es un rollo, para otros es una cosa fascinante, pero bueno, ahí está. Uno de los lugares antes de llegar al velo rasgado que tenemos que pasar es el altar de sacrificio, ¿no? En otras palabras, la actitud correcta para poder entrar al lugar santísimo es el reconocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como llave de acceso a la gloria de Dios. Entonces, es un reconocimiento que debe ser diario y que debe ser vivido en nuestros corazones. Un reconocimiento entendiendo que sin Él no soy nada, pero con Él lo tengo todo. Un reconocimiento que sin lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, yo no puedo seguir adelante. Es el primer paso, es la primera entonación de una adoración, de una oración. Es gracias por tu sacrificio en la cruz.
y un reconocimiento constante. Es interesante que mientras no reconozcamos el sacrificio de Cristo en cada cosa de nuestras vidas, seguiremos creyendo que somos nosotros los que necesitamos reconocimiento. Sí. De hecho, la gente que busca reconocimiento es porque se alejó de la cruz y porque no hay un reconocimiento en todo momento del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es que en el momento en que Jesús no es grande para mí, quien empieza a convertirse en grande soy yo. Ujú. Y es verdad que es muy fácil, en algunos momentos de nuestra vida es muy fácil desubicarnos. O lo tenemos presente, Ujú. ¿vale? Porque ¿qué hijo de Dios no tiene presente el sacrificio en la cruz? ¿Qué hijo de Dios no tiene presente que es hijo de Dios por causa de la muerte de Cristo? Y que es algo tan normal que en muchas ocasiones lo obviamos de nuestra vida. Y es verdad que es muy fácil a veces dejarlo atrás, el hecho de saber que si no es por Jesús, nada sería, nadie seríamos. Y es verdad que jolín, que enseguida somos muy hábiles en querer ocupar el lugar que solo Dios puede ocupar en la vida. De hecho, el único que merece reconocimiento es Él. Muchas veces nos ocurre que queremos nosotros reconocimiento, pero algo que tropieza en nuestras vidas para entrar al lugar santísimo es cuando queremos ese reconocimiento. Yo no necesito ese reconocimiento. Lo que yo tengo que trabajar cada día es por reconocer el sacrificio de Cristo. Por eso, cuando uno quería entrar al lugar santísimo, tenía que pasar y lo primero que veía era el altar de sacrificio, para darse cuenta que la llave de acceso, que la primera llave es el lugar y de que la luego no presencia podemos de Dios. salirnos de la cruz, ¿eh? No. Quiero decir, no solamente es el sacrificio de Cristo, sino el nuestro propio. Quiero decir, en el momento en que yo pretendo entrar en la presencia de Dios sin pasar por la cruz, estoy totalmente desviado. Porque no es solamente lo que Él hizo, sino lo que yo tengo que dejar. O sea, la cruz implica muchas cosas. De hecho, La cruz implica rendición, la cruz implica entrega, la cruz implica un montón de cosas. Las que Él hizo y las que yo tengo que llegar a hacer. O sea, yo no puedo pretender llegar a la presencia de Dios sin pasar por la cruz. Y a veces el no darle reconocimiento a Jesús no solamente le ocurre a la gente orgullosa, porque la gente que pide reconocimiento no solamente es gente orgullosa, sino gente con un problema de inferioridad abismal. sí, efectivamente. Pero es que tanto la inferioridad como la superioridad Son malas. se sana a los pies de la cruz. O sea, si una persona que se siente inferior pasa por la cruz y se da cuenta lo que Jesús ha sido capaz de hacer por ti, se acabó la inferioridad. De repente te empiezas a sentir alguien válido, de repente te empiezas a sentir alguien importante por lo que Jesús fue capaz de hacer por ti. Y si eres alguien superior, atrévete a hacer lo que Jesús hizo. Ahí se te acaba tu superioridad. Efectivamente. Entonces, tanto un problema como el otro se cura a los pies de la cruz. Así que la primera llave es el altar de sacrificio, Sí. es el reconocimiento del sacrificio de Cristo. Sí. Y sabes, hoy en día en muchas iglesias ha dejado de predicarse el mensaje de la cruz. Y muchas se dicen, no, es que hay que predicar cosas más profundas. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Jo, pero escucha, pero- déjame decirte algo. Pero siempre que en parte de ese mensaje profundo, maravilloso y glorioso haya un paseo por el altar de sacrificio, el sacrificio de Cristo es donde nos debemos pasear. Y esas son las claves importantes para poder Sí, llegar. o sea, yo perdona que me sonría, perdona que me ría, pero es que más profundo que la cruz. O sea, si es que yo creo No, es que ahora como se predican No, tantas- ya, por eso permíteme que me ría. Sí. O sea, ¿más profundo que la cruz? ¿Habrá algo más profundo que la cruz? Sí, creo que todavía no hemos terminado de asimilar el mensaje completo de la cruz. Porque si de verdad asimiláramos por completo el mensaje de la cruz, ¿cuántas
tonterías no se nos Totalmente, quitarían de golpe. Totalmente. Entonces, primer paseo es el paseo por el sacrificio de Claro. Cristo, la cruz del Calvario, el altar de sacrificio. Nos lleva al segundo. Ajá. O sea, cuando uno entraba o quería entrar al lugar santísimo, con lo segundo que se tropezaba en el paseo, Raquel, era la fuente de bronce. Sí. Interesante. La fuente de bronce es el lugar donde uno se lavaba, pero también se reflejaba. Porque lo interesante de la Sí. fuente de bronce es que cuando uno miraba veía su realidad, veía su cara, veía cómo estaba, y ahí la gente aprovechaba y se lavaba en la fuente de o se purificaba, ¿no? La fuente de bronce nos habla de la segunda cosa, es el ingrediente esencial para poder entrar al lugar de la presencia de Dios, es la vida en la palabra de Dios. No leer la palabra, sino vivir la palabra. ¿De O acuerdo? No lo mismo. reflejarse a través de la palabra. Efectivamente. Entonces, ahora, esto es interesante. Cuando estamos cerca de la palabra, fíjate, cerca de la cruz, ahora cerca de la palabra, somos conscientes de lo que somos en realidad. Cuando uno se refleja y cuando uno mira su realidad, se da cuenta de que no somos nada. Que la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que es nuestro espejo. Alguien escribió hoy en Facebook diciendo que la palabra de Dios es un espejo, no una lupa o algo así, ¿no? Pero es interesante, Raquel, que se convierte en un espejo donde la palabra de Dios me lleva a la dimensión de mi realidad. Había una vieja canción que cantamos y que hoy no se canta, porque hoy muchos creyentes cantan: yo soy poderoso, soy sobrenatural, soy como Spiderman, como Superman, todos estos rollos que me refiero que hablamos mucho de lo Pero maravillosos y lo grande que somos. mentira no es. No es mentira, pero nos hemos olvidado de canciones como esa canción que decía: sé que soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo decir: tuyo soy, toma mis manos, te pido. ¿Te recuerdas de esa canción? Preciosa. Sí. Y nos hemos olvidado y cantamos canciones súper poderosas: desbarataré ejércitos, saltaré muros. Y a mí me encanta, yo soy el primero de pero cantar también eso. está escrito en la Biblia. Está escrito, pero nos hemos olvidado de que la palabra de Dios diaria nos va a llevar a una realidad de nosotros mismos, y es que lo primero, no somos quien decimos que somos, ¿de acuerdo? Y lo segundo es que no somos tan maravillosos como nos creemos. Que yo creo que todo empieza por reconocer quién soy para llegar a ser lo que quiero ser. Efectivamente. Entonces, eso es lo que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es que me lleva a una realidad para luego llevarme a a un querer, ¿no? Entonces, sí, la Biblia me va a mostrar quién yo soy para poder llegar a ser quien quiero ser. Efectivamente. O sea, eso es lo maravilloso de la Biblia, ¿vale? Vale que soy nada y que del polvo nací, pero luego la Biblia me lleva a reconocer que soy un hijo de Dios, que soy un bendecido, que soy... ¿Me entiendes? De todas maneras, pero si no reconozco quién yo soy y de dónde Dios me ha sacado, porque la Biblia dice: nunca olvides de dónde yo te saqué. claro. Entonces, si no empiezo por ahí, ¿cómo llegar a ser quien quiero ser? Lo interesante es que esa fuente de bronce nos refleja, vemos nuestra realidad, pero también vemos nuestro destino. Claro. En la palabra de Dios está escrita nuestro destino. Entonces, la Biblia es una Biblia que manifiesta nuestra realidad, pero también nos habla de nuestro destino. Y a lo mejor ahora somos débiles, pero el Señor se va a fortalecer. Estamos enfermos, pero el Señor nos va a sanar. Estamos empobrecidos, pero el Señor nos va a enriquecer. Entonces, la palabra de Dios... Perdona, pero hay gente que quiere obviar eso, ¿eh? Hay gente que... No, yo es como decimos en la calle, parecen Antoñita la fantástica. Uh-huh. Es que reconocer quién yo soy no impide o no obstaculiza quién voy a llegar a ser. Totalmente. A través de la palabra de Dios, ¿eh? Así que es muy interesante porque la fuente nos enseña quiénes somos hoy, claro, pero también nos enseña quiénes llegaremos a ser mañana. Claro. Y te doy un dato interesante. Venga. La gente que critica y habla mal de otros, ¿de acuerdo? Te lo repito, la gente que critica y habla mal de otros son gente que no vive cerca de la palabra. No. Interesante, te lo vuelvo a repetir. Porque cuando uno se ve reflejado en la fuente de bronce y ve lo que en realidad es, ¿cómo va a hablar de otro? Claro.
¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Entonces, si yo vivo cerca de la palabra, yo cada día voy a ver mi realidad, pero también voy a ver mi destino. Claro. Y no voy a levantarme a hablar mal en contra de nadie. Pero toda esa gente que anda hablando en contra de otros, de creyentes, de pastores, de todo, ¿de acuerdo? Toda esa gente no vive cerca de la palabra, porque si vivieran cerca de la palabra, Luego lo no se curioso- atreverían a hablar. Pero luego lo curioso es que usan la palabra. O sea, no, claro, usan la no, Biblia para hablar en contra de otros. Pero lo irrisorio, lo ridículo es que esos versículos que le están usan, hablando ellos mismos. Exactamente. Y ellos lo O usan sea, para otros. Y ahí está la necedad. O sea, ahí es cuando uno dice, de verdad no se da cuenta lo necio que está llegando a ser. Porque la necedad es usar una cosa para otro cuando realmente esa cosa de quien está hablando es de ti mismo. De hecho, la gente que te acusa de algo es porque no lo estés haciendo tú necesariamente, sino porque esa persona lo está viviendo. Y es interesante. La verdad es que cuando te acusan de algo, normalmente lo que están haciendo es dejar a relucir lo que está pasando con ellos. Con ellos en su corazón. Esa es como la mayor necedad. Yo, por ejemplo, me ha tocado confrontar una situación y yo decía, Dios mío, o sea, algo que esa persona estaba queriendo mantener en oculto por causa de acusar a otra persona con una mentira, lo que ha hecho es reflejar lo que esa persona tenía en oculto y ha manifestado su pecado. Claro. O sea, yo decía, porque ha salido a relucir su pecado a través de acusar a otra persona de ese mismo pecado. Entonces era como que, qué necio. O sea, ¿en qué necedad podemos caer las personas que criticamos a otras? Bueno, no te olvides que dice la palabra de Dios que lo que habla la boca es lo que está en el corazón. Ya, pero ahí está la necedad nuestra. Y en algún, o sea, nos tenemos que meter todos porque en algún momento todos hemos sido así de necios. Si nos diéramos cuenta de que a veces estamos acusando a otros y a través de esa acusación lo único que estamos dejando en manifiesto y estamos poniendo en resalto el de Nuestro propio pecado. Sí. Fuente de bronce. Nadie, o sea, ni siquiera el Espíritu Santo lo ha tenido que revelar. Tu propia boca lo reveló. Cerca de la cruz, cerca de la palabra, si no, no vamos a poder entrar al lugar santísimo. Jamás. El acceso está abierto, pero la actitud del corazón es la que cuenta. La tercera cosa que ocurre en ese paseo, Raquel, es que cuando uno ha pasado el altar de sacrificio, se miró en la fuente de bronce, llega al lugar santo y se encuentra con el altar del incienso. Quiero pararme aquí un instante para hablar un poquito de esto. El incienso, todos sabemos que habla de oración. Sin oración no hay gloria. Y no, yo sé que quizás me estás escuchando, escucha, si no oras no vas a ver la gloria de Dios. O sea, no puedo decir, hay que orar, 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 y la pregunta que te hago, ¿cuándo fue la última vez que oraste? No me digas que te estabas lavando los dientes y dijiste, Señor, ayúdame, bendíceme, dame más, llévame a más. Eso no es una oración, eso es un listado de compra, ¿de acuerdo? De lo que necesitas. Pero ¿cuándo fue la última vez? Es calmar una conciencia. Efectivamente, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a los pies de Jesús a hablar con Él, a escucharle y a orar? Eso es orar, ¿de acuerdo? Entonces, no es, y fíjate, no es la oración de otro la que me lleva a la gloria de Dios, porque hay gente aquí que piensa, no, es que si me ora este, si me ora el otro, si me ora el otro, no. O sea, es más, yo el otro día le dije a la gente de mi iglesia, yo no puedo orar por un milagro en un creyente que él no ha orado previamente por ese milagro. Que no puede pasar nada que tú no quieras que pase. Y yo quiero explicar esto porque es súper interesante, pero Dios jamás hará el milagro en una persona a través mía que esa persona no ha anhelado ese milagro y lo ha pedido en oración. Pero pastor, las señales siguen a los que creen. Escucha, hablamos de evangelismo en la calle. Yo he visto a gente ser sanada instantáneamente porque puso su mirada en Jesús. Pero hablando de creyentes, jamás podremos ver un milagro en la vida de un creyente que no ha anhelado ese milagro y ha orado por él.
Por eso, antes de la oración de otro, yo tengo que sembrar mi vida con oración y decir, Señor, necesito ese milagro, necesito ese milagro, necesito ese milagro, para que cuando alguien ore por mí en ese momento, porque yo lo pida, yo me he encargado de llevar mi petición ante la presencia de Dios. Entonces, no hay... sin oración no hay gloria, sin oración no hay victoria. Jamás podrás entrar al lugar santísimo si no eres una persona de la cruz, si no eres una persona de la palabra, pero si no eres una persona de oración. No hay lugar santísimo para la gente que no ora. No hay lugar santísimo para la gente que no busca a Dios diariamente. Una persona que no ora tiene el acceso abierto, la puerta abierta, pero no puede entrar porque no ha orado. Y esto es muy interesante. Entonces, nuestro tamaño de vida está definido por la vida de oración. Si yo quiero ser grande, yo voy a tener que orar en grande. Si yo quiero ser exitoso, yo voy a tener que tener una vida de oración exitosa. Si yo quiero ser pequeño, yo voy a tener que tener una vida de oración pequeña. Si yo quiero ser ruinoso, yo voy a tener que tener una vida de oración ruinosa. O sea, lo que yo quiero... Es que al final la vida que tienes es la oración que tienes. Totalmente. O sea, hay mucha gente que dice, no, es que a mí las cosas no me salen bien, no, es que no es que... evidentemente... Lo primero que tienes que hacer es no orar. Revisa tu vida de oración. Y tenemos que volver a ese mensaje. Tenemos que volver a los mensajes de nuestros antiguos, por decirlo de alguna hay una manera. estadística por ahí que dice que en Estados Unidos, y hablo de Estados Unidos, no quiero pensar en la de España, pero en Estados Unidos solo un 5% ora y lee la Biblia cada día. ¿Un 5 o menos? Porque No, un 5. Yo tengo la estadística como menos, ¿eh? No, 5% más o menos. Entonces, o sea, un 5%, o sea, de cada 100, 5. Y escúchame, ahí no nos libramos nadie, ¿eh? No, claro. Yo digo en Estados Unidos para echarle la culpa a otro. No, me refiero que da igual que tú seas... No, aquí somos súper espirituales. Da igual Aquí que tú seas oramos y profeta y apóstol a las gloria a Dios. naciones. Aquí no Aleluya. nos libramos nadie. La realidad es la que es. Y el reflejo de las naciones está en las rodillas de los cristianos. Totalmente. O sea, creo que tenemos que recuperar el mensaje de la oración, ¿vale? Y perdónenme, pero el reflejo de una nación se encuentra en las rodillas peladas de unos cristianos y de una iglesia. ¿Me entiendes? Y el estado de una congregación también está en la rodilla de los individuos que componen esa congregación. Y yo lo siento, pero es que no se ora. Es que no se ora. Totalmente. Nadie ora. Es que nuestros antiguos hacían vigilias y se levantaban de madrugada y tal y tal. Pero si es que tú te haces un culto de intercesión en tu iglesia y vienen los mínimos. De hecho, te cuento un dato interesante. El otro día lo leí en Evangelismo a Fondo. Dice que la iglesia evangélica ha tenido un crecimiento hasta ahora, pero dice que ahora se ha estancado. Y la pregunta es, ¿será por la falta de oración? Pues claro. O sea, vi las estadísticas de evangelismo y me llamó la atención y me golpeó en el corazón, Raquel. Porque si a lo mejor decimos, es que los viejos nuestros tenían iglesias pequeñas y no estaban haciendo mucho, pero ellos crecían al 1000 por 1. Claro. Nosotros, la nueva generación, está estancada arriba. Es interesante, está en Evangelismo a Fondo, lo leí, pero rápidamente, pero me golpeó en el corazón ver que dice que el crecimiento de la iglesia evangélica ha llegado a un estancamiento. Y eso es porque no hemos vuelto a lo básico, que es la oración, que es el poder, que es la palabra, que es la cruz, y tenemos que volver a esos lugares. Claro, pero es que el crecimiento que hemos tenido los de hoy viene por causa de la oración de los de ayer. Totalmente. O sea, nuestro crecimiento, nuestro brote, nuestro resurgir, nuestro revivir en las iglesias de España no viene por lo que hemos hecho nosotros, ¿eh? Viene por lo que hicieron los de ayer. Y lo que hacían los de ayer era orar. Y hombre, que sí oraban. Así que tenemos que volver... Nuestros viejitos oraban bien. Es que esos gritaban en la oración, pelaban rodillas, alucinante. Tenemos que volver a la oración. No hay lugar santísimo, no hay gloria de Dios si no hay oración. Y vamos al cuarto elemento por el que había que pasar. Es interesante que uno entraba por el altar de sacrificio, se miraba en el altar de bronce, llegaba al altar de incienso y olía a oración, pero al entrar al lugar santísimo, uno se rozaba con el velo.
El velo, para que usted se haga una imaginación, era como el telón de un escenario que estaba cerrado, rasgado de arriba abajo. Todos sabemos que los telones en el medio se abren. Lo mismo, para entrar por el velo, yo necesito tocar el velo para entrar al lugar de la gloria de Dios. Y esto nos recuerda el quebrantamiento de Jesús en la cruz, pero también, Raquel, que si queremos la gloria, necesitamos ser quebrantados. ¿Vale? Ese roce que yo tengo, por supuesto, yo no voy a ser quebrantado a la dimensión que Cristo fue quebrantado, pero yo necesito tocar el velo al entrar al lugar de la gloria de Dios. Por eso es interesante que cuando uno está a punto de entrar en el lugar santísimo, está siendo golpeado, está siendo quebrantado y está pasando por el peor momento de su vida. Y ahí es cuando muchos creyentes y mucha gente corren y se alejan de Dios y no se han dado cuenta que lo que están haciendo es rozándose con el velo, porque están entrando a una nueva dimensión, y por eso se desató todo ese quebrantamiento en la vida de esa persona. Entonces, el quebrantamiento es el acceso a la gloria de Dios. El quebrantamiento, fíjate lo que voy a decir, es la señal de un verdadero creyente. No son los milagros, no es la resurrección, no son miles de cosas, es el quebrantamiento. Claro. El dolor y el quebrantamiento no es otra cosa que velos rasgados que penetran al mejor momento de Dios, a la misma gloria de Dios. La gloria de Dios no es el resultado de un congreso de grandes hombres de Dios, sino el resultado de un corazón quebrantado. Por eso el salmista dijo, cercano está Dios a los corazones quebrantados. Si queremos, Raquel, conocer una persona que está cerca de Dios, es un corazón que ha sido quebrantado. Una persona quebrantada es una persona que está cerca de Dios. Entonces, es tan importante poder pasar por ese velo, ¿no? Yo he escrito algunas cosas que me parecen interesantes, que quiero comentar. No hay hombres ungidos que no han sido quebrantados. Evidentemente que no. La adoración más poderosa nace en un corazón quebrantado. La iglesia no es un lugar de conciertos, sino un altar de quebrantamiento. Claro. Y nos hemos olvidado de eso. Sí, porque nos interesa más los aplausos y los gritos que a lo mejor el silencio y el llanto, ¿no? Pero sí, que si no, ¿cómo albergar un carácter como el de Cristo si todo fuera buenísimo? De hecho, no habría carácter, no habría madurez, no habría proceso, y el proceso, el carácter, la madurez, inevitablemente nace del quebranto. Y luego, imagínate, una persona que no ha sido quebrantada y que todo lo que experimenta son éxitos, ¿a quién le daría la gloria a la fin? ¿A quién le daría la gloria? ¿Dónde me doy cuenta que Dios está conmigo si no es en mi debilidad? Y cuando digo debilidad no hablo de pecado, o sea, por favor, porque ahora mismo al pecado todos le llamamos mi debilidad, ¿no? El pecado es pecado, ¿qué narices? o errores. ¿Me entiendes? O sea, no, mi debilidad es cuando estoy sufriendo, cuando estoy siendo quebrantada, cuando estoy pasando por un momento difícil, cuando mis fuerzas me están faltando. ¿Cómo experimento a Dios de verdad? ¿Cómo experimento que Él está conmigo? ¿Cómo experimento su protección si no es en esos momentos? Inevitablemente. Fíjate, Raquel, que si queremos ser como Jesús, la gente cree que ser como Jesús es ser como Jesús en milagros, en conquistas, en No, eso multitudes. es lo que queremos. Es lo que queremos. Pero para ser como Jesús, o querer ser como Jesús, es ser como Él en el quebrantamiento. Además es que Pablo dice, llevo las señales, las mismas señales que Cristo en mi cuerpo. Y la Biblia dice que por ese quebrantamiento y por ese sufrimiento es que Jesús está sentado a la diestra del Padre y ha sido llamado Señor de señores y Rey de reyes. No ha sido llamado Rey de reyes y Señor de señores por hacer un montón de milagros. La Biblia dice que porque padeció y sufrió la cruz, es que está sentado a la diestra del Padre, y es que es llamado Rey de reyes y Señor de señores. Pero es que lo mejor de nosotros
sale en medio, o eso es lo que tendría que pasar. Lo mejor de nosotros sale en los momentos más nefastos. Había una vieja canción que cantaba Jaime Murray, quebranta mi corazón. ¿Te recuerdas? Sí. Yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, quebranta mi corazón. Jamás entraremos al lugar de la gloria de Dios si no estamos Es que quebrantados. si no te rompes y te haces pequeño, Dios nunca va a ser grande. Bueno, tenemos que terminar. ¿Tenemos que terminar? Mira, termino con esto. Dime. Dejemos de usar nuestro dolor como una excusa y usémoslo como una razón para seguir a Jesús. Claro. Tan sencillo como eso. ¿Sabes que el libro, para aquellos que sois teólogos y os gusta la Biblia, el libro de Hebreos fue hecho para transportar la historia de una tragedia a la historia de una ofrenda? Sí. Lo que hace el libro de Hebreos es explicarlo a nosotros, que lo que le ocurrió a Cristo no fue una ejecución romana, no fue una tragedia, no fue un asesinato, sino fue una ofrenda que el Padre trajo a la tierra. Tenemos que aprender a transportar nuestras tragedias en propósitos divinos de Dios. Claro. Si hacemos eso en nuestras vidas, veremos la gloria de Dios. Y si Hebreos lo hizo con el sacrificio de Cristo, tú y yo tenemos el poder y la autoridad para transportar nuestro dolor de hoy al propósito de mañana. Así que oramos. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, queremos bendecirte, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por estar aquí. Señor, gracias por ser llamados tus hijos. Señor, gracias por tener el privilegio que tenemos, Señor, y es, Señor, poder estar contigo, poder compartir contigo, poder tenerte a ti en nuestras vidas y saber que tú estás y que tu gloria está con nosotros allá donde estemos. Señor, pero te ruego, Señor, que podamos recuperar el verdadero sentido de habitar, Señor, y morar en tu presencia. Señor, que podamos volver a recuperar y a rescatar el privilegio que tenemos, Señor, de poder morar en tu gloria y poder, Señor, estar a tus pies. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que no haya nada más importante para nosotros que estar en ese lugar santísimo. Señor, queremos volver a rescatar la importancia, el sentido, Señor, la prioridad, Señor, el esplendor, Señor, que tiene estar en tu casa, estar en tu gloria, estar en tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús no queremos seguir viviendo una vida negligente, Señor, una vida vacía, Señor, una vida rutinaria. Señor, queremos, Señor, ser, Señor, hijos tuyos, Señor, y darle la importancia que tiene a tu presencia. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a cada día, Señor, a cada día poder vivir en ti y para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fascinante el día de hoy. Sí. Así que nos despedimos, ¿no? Nos despedimos. Seguramente que la semana que viene ya estemos un poquito más vivos, ¿no? Como Poquito a más poco. acostumbrados, Estamos más... Sí, estamos ahí. Pero animarte a entrar al lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. Ajá. El acceso está hecho, pero necesitamos darnos un paseo por el altar de sacrificio. Que no se nos Mirarnos olvide. en la fuente, levantar incienso, que es la oración, y rozar el velo para entrar en la gloria de Dios. En fin, que nos despedimos, que Así es. continúen con la programación, que no se desconecten, que sigan adelante. Y nosotros hasta la semana que viene, si Dios quiere. Conéctate con nosotros en Twitter @Río de Vida Europa, en Facebook /Río de Vida Corporación y mira todos nuestros programas en YouTube.